Ahora sí, la palabra que el Señor nos regala esta noche se llama fusionados. Fusionados. Dice mi esposo, allá vas a ir a contar cuando Sara estaba pequeña, que estaba aprendiendo a hablar. Puso un carrito, ella le aló la cuerda al carrito, que era de impulso, y el carrito arrancó. Y ella tenía como 2 añitos poquito, y se para y dice, fusionó, fusionó, hurra. Fusionó, fusionados. ¿Qué es fusionados? ¿Qué se le viene a la cabeza? Una mezcla. Si vieron la imagen de la portada, era un batido ahí, un jugo de fresas con sandía. Muy rico, sabe muy rico. En las cosechas lo venden. No estoy haciendo publicidad. Pero fusionar el significado en Google dice reducir dos o más cosas diferentes a una, especialmente ideas e intereses. Y hoy vamos a ver qué nos habla el Señor a través de la palabra en el segundo libro de Reyes. Vamos a leerlo de una vez. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Amén, yo tengo la nueva versión internacional. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraron al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria. La gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, que le enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asimá y los de Aba a Nidjaz y a Tartac. Los de Sefarvayim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvayim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que ofrecieran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra que nos instruye, tu palabra a través de la cual nos hablas, nos guías, a través de la cual, Señor, traes esa luz a nuestra vida. Hoy me presento como instrumento rogándote en el nombre de Jesús que nos hables, Señor, que rompas en nuestra vida y en nuestro corazón todas aquellas cosas que no te agradan y que la luz de tu palabra a través de tu Santo Espíritu penetre en nuestro corazón y nos lleve a entender, nos lleve, Señor, a escudriñar qué es lo que hay allí. Y sobre todo, Señor, que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser estén dispuestos para escucharte en esta noche. Haznos sensibles a tu voz, papá, y así como te digo siempre, habla, Señor, que nosotros, tus hijos, escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es una palabra que yo leí y cada vez que la leo
el Señor redarguye mi vida, porque es la condición de un pueblo y es la condición de la iglesia hoy. Y cada vez que yo cojo la palabra, yo le digo a mi esposo, amor, de lo que pasaba en la Biblia, de lo que pasa aquí, lo único que ha cambiado es que hoy somos modernos. Pero la condición del ser humano sigue siendo igual, si no es peor de lo que vivían aquellos hombres y mujeres en esta época. Y resulta que para reemplazar a los israelitas, porque venían de mal en peor, de un rey malo a otro rey malo, y para reemplazar a los israelitas en la región de Samaria, el rey trajo gente de otros lugares. ¿De dónde trajo el rey gente? Trajo de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbayim. ¿Trajo israelitas? No, trajo gente de otro lado. ¿Usted y yo somos israelitas? ¿Pero israelitas de nacimiento? No. O sea que nosotros no somos israelitas, nosotros somos injertados, pero nosotros no somos israelitas. Y es necesario que nosotros nos metamos a esta película. A mí me gusta meterme a la película de la palabra y darme cuenta que ni usted ni yo hacíamos parte del pueblo de Israel. Usted y yo venimos de Babilonia, usted y yo venimos de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbayim, porque no nacimos en Israel, ¿cierto? Usted y yo somos colombianos, somos venezolanos. Argentinos no hay. Che, no hay argentinos. Bueno. Y es necesario que nos identifiquemos en esta parte de la historia, porque nosotros somos parte de estos pueblos escogidos por el Señor para disfrutar la herencia que Israel desechó. Diga conmigo, yo soy escogido para disfrutar la herencia que Israel despreció. Porque tuvieron una y otra oportunidad y una y otra oportunidad la chutaron y patearon la lonchera. Entonces el Señor nos escogió a nosotros, que no éramos parte de Israel, pero que a través de Jesucristo podemos decir que somos injertados en el árbol de Israel. Y al igual que esta gente, nosotros no adoramos al Dios de la Biblia, ¿o sí? Yo no era más católica que el Papa, no, la que era más católica que el Papa era mi mamá. Pero nos enseñó el Dios que ella creía era el Dios de la Biblia, pero ese no era el Dios de la Biblia. Nosotros decimos, sí, Dios, Dios, el Dios, pero realmente no es el Dios de la Biblia. Nosotros no adoramos al Dios de la Biblia. Así que por no adorar al Dios de la Biblia, a usted y a mí nos ocurrieron cosas terribles. Si a usted no, muy de buenas. Pero a mí se me ocurrieron cosas terribles. ¿Qué pasó en nuestra vida? Dígame, comieron los leones. ¿A usted lo mordió un león? Sí, a mí me mordieron un montón. Miren, cuando yo llegué al Señor, estaba vuelta añicos. Y es porque como yo no adoraba al Dios de la Biblia, los leones me mordieron. ¿Y cómo nos mordieron los leones? Vamos a ver de qué manera esos leones causaron estragos en nuestra vida por estar nosotros adorando al Dios que nos imaginamos. Esos estragos en nuestra vida pudieron ser violaciones, el abandono, el rechazo, los abusos, los maltratos, las traiciones, las enfermedades, las relaciones rotas, los matrimonios fracasados, los hijos destruidos, nuestra vida vuelta un 8. Cada una de esas circunstancias difíciles en nuestra vida presenta un león. Un león que ¿quién lo envió? No me digan que el diablo, porque ahí no dice que Satanás envió nada.
Dios permitió que esos leones atacaran y destruyeran al pueblo para que el pueblo entendiera que estaba haciendo las cosas mal. Si usted y yo no hubiéramos pasado por circunstancias difíciles, nunca nos hubiéramos acercado al Señor. En nuestro corazón nunca hubiera existido la necesidad de buscar a Dios. Para nada, ¿cierto? El que está aliviado no busca al médico y dice, ¿para qué voy a ir por allá? El que no tiene problemas no busca a quien le ayude. No, yo estoy muy bien. Pero Dios permitió esos leones en nuestra vida para hacernos entrar en conciencia de que necesitábamos de Él. Y llegamos entonces a la tierra del Señor llenos de rotos, llenos de huecos, con los calzones rotos, como dicen por ahí. Pero resulta que el Señor no nos escogió, no nos trajo a la tierra de que Israel despreció para dejarnos así. Dios nos envió quien nos direccionara. ¿Qué hizo el rey cuando le dijeron, vea, esa gente no sabe qué quiere el Dios de ese pueblo? Es necesario que conozcan a ese Dios de ese pueblo. ¿Y qué hizo el rey? Traigan un sacerdote para que les enseñe. ¿Usted ha tenido un sacerdote que le enseñe a tener temor de Jehová? ¿Sí? ¿Sí o no? No se duerman pues, hombre, que me da como una pereza. Así que ese sacerdote les enseñó cómo buscar a Dios, cómo acercarse a Dios y cómo adorar a Dios, porque dice aquí que la gente no sabía cómo adorar al Señor de Israel. Y es aquí donde entra lo triste de esta historia. ¿Qué hizo el pueblo después de que el sacerdote le enseñó? En el versículo 29 dice, sí, diga conmigo, sin embargo significa a pesar de. A pesar de que tenían un sacerdote que les había enseñado cómo era que se iban a acercar al Dios de Israel, cómo era que lo iban a buscar, cómo era que Dios quería que lo buscaran, sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses y los colocaron en altares paganos. ¿La culpa fue del sacerdote? ¿El pastor tiene la culpa de que el pueblo no obedezca? ¿De quién es la culpa? Del pueblo mismo que aún conociendo la verdad, se olvidan de lo que el Señor hizo en sus vidas. ¿Será que Dios les dejó los leones ahí para que los siguieran comiendo? No, la gente, el rey mandó al sacerdote, el sacerdote empezó a enseñar y Dios en su misericordia, porque no se lo merecían, paró los leones. Y es lo que Dios hizo en nuestra vida. Paró el desastre, paró todas estas circunstancias difíciles que teníamos y nos da una nueva oportunidad. Pero dice que cada uno se fabricó sus propios dioses, aún teniendo ya el sacerdote que enseñaba y aún siendo librados por los leones. Y resulta que la iglesia hoy tiene dioses, muchos dioses. Y cada uno se fabricó un Dios diferente. Entonces yo no puedo decir que el Dios de Berta es el Dios de Juan, que es el mismo Dios de Araceli, porque cada uno va luchando con una circunstancia diferente en su vida. Puede que nosotros sepamos cómo adorar a Dios, puede que sepamos cómo acercarnos a Dios, pero aún así seguimos luchando y seguimos peleando con esa fusión que traemos del pasado, de esos dioses que arrastramos del pueblo, del lugar donde el Señor nos sacó. Y vamos a empezar a mirar cada uno de esos dioses y usted se va identificando por ahí donde el Señor le vaya mostrando que se está usted levantando un altar. Resulta que el primer pueblo, los de Babilonia, se hicieron un altar. ¿A quién? A Sucot Benot. Y uno lee por ahí y uno dice Sucot Benot y hasta dificultad le da a uno pronunciar eso, ¿cierto? Bueno, yo me tomé la tarea de buscar cada uno. Sucot Benot significa
La tienda de las hijas. ¿Y qué creen que se le viene a la memoria, a su cabeza, cuando escucha la palabra la tienda de las hijas? Un prostíbulo. La tienda de las hijas es un prostíbulo. Y hay dioses, ese Dios lo que tiene es adoración por el sexo, por el área sexual. ¿Cuántas personas en la iglesia tienen escondido en su corazón esa lucha en el área sexual? Sea porque están todavía peleando con cosas que vienen del pasado, sea porque en sus ojos se deleitan viendo hombres, se deleitan viendo mujeres, se deleitan todavía en la pornografía. ¿Cuántos todavía esconden el adulterio dentro de la iglesia? Y escuchaba el testimonio de un pastor que es consejero y decía, una pareja dentro de la iglesia, él me busca y me dice, pastor, ayúdeme porque le fui infiel a mi esposa y embaracé a una mujer. Yo no soy capaz de decirle a mi esposa, dígale usted. Dígale usted que yo embaracé a esa muchacha porque vea, la mamá de esa muchacha me está persiguiendo, que le tengo que responder por el bebé. Gente dentro de la iglesia en adulterio, gente que no ha entendido la tierra que heredó, el sacrificio de Jesucristo, gente que está fusionada entre el ritual y lo que ha aprendido el Señor, si es que algo han aprendido. ¿Ese será tu Dios? ¿Algún área sexual con la que estás luchando que no has podido confesarla ni siquiera delante de Dios porque te da vergüenza? O tal vez estás pensando, no, yo estoy bien. Eso es normal, eso le pasa a todo el mundo, yo estoy bien. Bueno, los de Cuta levantaron un altar a Nergal. Nergal significa inframundo. Y el inframundo es el ocultismo. ¿Cree usted todavía en agüeros, en supersticiones? ¿Cree usted todavía en el horóscopo? En el chocolate Corona. Me reía mucho estos días. Mire el enemigo como es de bueno para engañar. Me decía alguien, ve, me regalaron un libro muy interesante, muy bueno, y es puro pensamiento positivo, y me decía, y ahí dice que si uno quiere, que uno tiene que pensar mucho en lo que quiere atraer. Y me acordé de la hermana Berta que estaba pensando en Loraina y la atrajo. Y yo dije, voy a pensar en Carlos Llera, que hace tiempo no lo veo, que para poderlo atraer. ¿Ustedes saben quién es Carlos Llera Restrepo? ¿No? El señor del billete de 100,000. Voy a pensar en ese a ver si lo atraigo, que hace tiempo no lo veo. Entonces me decía la persona, ahí dice que si uno quiere atraer el dinero, debe coger el billete que quiere atraer y mirarlo y olerlo y sobárselo en la cara y no sé qué, y que con eso lo atrae. Yo, usted está loca, ¿cómo me va a decir eso? Eso es pura brujería, pura mentira. Me dice, no, es verdad, mi hijo cogió un billete y lo miró y lo olió y no sé qué, y salió a la calle y se encontró 5 billetes de 10,000 y yo, ay, qué diablo más mentiroso, por Dios bendito. Pero la iglesia sigue creyendo sutilmente en el ocultismo y sigue creyendo en un montón de manifestaciones que vienen del oculto y lo ha fusionado y cree que son manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando realmente lo que estamos es creyendo nada más y nada menos que en el ocultismo. Que no sean monedas de 1,000 porque me descalabran.
Puro billete. Puro Carlos Llera Restrepo. Gloria al Señor por esas bendiciones que Él envía a nuestra vida. Cuando uno ora, el Señor le envía bendiciones. Pero miren, ustedes han visto gente que va a las iglesias cristianas vendiendo boletas. Ah, bueno. Vendiendo boletas, haciendo rifas, juegos, rifas y espectáculos. Ese es nada más y nada menos que el Dios Nergal. Pero decimos, no, oiga, no es que yo necesito plata. Eso sí, yo necesito plata, eso es una buena causa, eso yo acaso estoy esperando que el Señor me dé la lotería. No, no, es una rifa. Mentiras. Estamos tan fusionados que lo hemos visto normal. Eso es normal. Y hágale caer en cuenta a esas personas que están haciendo mal y verá que se gana usted la lotería en comprarla. El problema ni el más bravo se gana. Bueno, los de Hamad hicieron el altar a Asimá. Asimá significa cabro sin pelo, o sea, una cabrita sin pelo. Y eso es fertilidad. Fertilidad igual a promiscuidad. Ah, no, estamos en unión libre, estamos bien. ¿Quién dijo que uno tenía que casar? Uno dice, no, ese no puede ser el pensamiento de un cristiano, pero lo es. Lo es. Hay un predicador que no les voy a decir el nombre porque eso queda grabado y se publica en las redes, pero ese predicador dice, usted se casa por lo civil y ya está bien. Usted no necesita ir a que nadie lo case. Por lo civil y está bien porque bueno, ahí queda escrito todo, si va a partir los calzoncillos, los zapatos, si le va a dar algo a su pareja, no le va a dar nada y ya está bien. Dice uno, eso es promiscuidad. Los jóvenes, no, eso, ensaya a ver cuál es la que Dios le mandó. Si no va buscando, no va a encontrar la que Dios le mandó. Eso es promiscuidad. Vea, la iglesia cristiana está así, llena de ese Dios Asimá. Asimá. No lo hemos visto, porque lo vemos normal. Estamos tan fusionados, tan junta la fresa con la sandía, que no sabemos distinguir entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y lo estamos viendo todo normal. Seguimos, los de Abba levantaron a Nibjaz y a Tartak. Nibjaz o Niyaz traduce perro. ¿Y qué hace un perro? Ladra. ¿Y qué es ladrar? Defender el territorio. ¿Ha visto cristianos peleones, alegones, que por todo pelean, con todo el mundo alegan y a los vecinos quieren echarle la policía? ¿Los ha visto? Ese es el Dios Nibjaz. Pero no, es que yo soy así. Quieren defender su territorio sin importarle a quien muerdan, a quien contagien de rabia y a quien hagan caer. En las iglesias se ve gente con ese Dios levantado en su corazón queriendo tumbar ministerios. No, es que no se suba ese hermano, es que yo he estudiado más, es que yo tengo más capacidades, es que ¿y por qué subieron al otro? Oiga, no, que me monten a mí y empiezan entonces a hablar, a inventar y a querer derribar al otro para ellos subirse. El Dios Tartak es una historia que me encontré, yo decía, uy, Dios mío, resulta que esta mujer se casó, bueno, era pues esta diosa, tuvo un esposo, el esposo la dejó de querer, entonces ella lo mandó a matar a él, mandó a matar al hijo y se tiró al agua para ahogarse en medio de su depresión y de su angustia. Y cuenta la leyenda, porque es una leyenda, que los dioses superiores a ella no la dejaron ahogar, sino que la convirtieron como en sirena. La mitad de su cuerpo se convirtió en pez. Y esto traduce depresión y la depresión lleva al suicidio. ¿Hay gente deprimida dentro de la iglesia?
deprimida por las traiciones, deprimida porque no han querido entender y no han querido buscar a ese Dios que los llevó a esa tierra. Deprimidos por un montón de cosas. Y por último tenemos al Dios, a los dioses Adramelech y Anamelech, que traducen enemigo de Dios. Enemigos de Dios a través de la ambición, de la astucia y de la hipocresía. ¿Por qué no esperamos las bendiciones de Dios? Porque ambicionamos tener más y más y más. ¿Para qué? Si al final nos vamos y nada nos llevamos. Así como le pasó a la hermana Loraine, el Señor la bendijo con dinero que ella ya no estaba esperando. ¿Y será que lo que le pasó a ella no nos puede pasar a nosotros? También nos pasa a nosotros. El Señor nos bendice de muchas maneras, solo que a veces queremos más y más. La astucia y la hipocresía, como es de maluco, esos saludos que a veces se dan dentro de las iglesias que la gente es, ay, dice uno, ay, ¿para qué me saludo? Eso no debería existir en las iglesias. No debería existir siquiera el rechazo por los hermanos. Todos somos diferentes. Dios nos hizo a todos diferentes. Usted no tiene que compartir la manera de ser de su hermano. A eso no nos mandó Jesús, pero sí nos mandó a amar al hermano, a respetarlo. Amén. No sé cuál de esos dioses te está levantando ahí todavía en tu corazón, pero sí es necesario que si tenemos esos dioses, empecemos a derribar todos esos altares. Pero aún así, teniendo sus dioses, este pueblo, y el conocimiento que el sacerdote impartió, dice el versículo 33 que lo que más tristeza me ha dado, y aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. ¿Usted cree que este pueblo adoraba al Señor? ¿Eso era una adoración verdadera? No, eso era pura hipocresía. El Señor nos hablaba el domingo de que, ¿cuál era el último punto? El último punto que nos hablaba el Señor. Desintoxícate. Ay, no nos hemos tomado las pastillas para el Alzheimer. Para poder crecer necesitamos desintoxicarnos. Y aquí lo vemos muy claro, desintoxicarnos de lo que traemos del mundo. ¿Qué traes todavía del mundo que lo has fusionado al cristianismo y crees que es normal? ¿Qué traes de allá todavía? Y es muy triste porque el Señor nos muestra que esa fusión la estamos viviendo hoy en día. Y este pueblo, yo digo, Señor, no sé si está mal hecha la traducción, pero ese pueblo no adoraba, porque ese pueblo era un pueblo religioso. En este pueblo no había pasión por las cosas de Dios ni siquiera. Yo no veo siquiera que hubiera como un interés de aprender realmente del Dios que los había llevado a aquel lugar, del Dios que los había perdonado. ¿Y será que uno adora aquello que no tiene arraigado en su corazón? No, ¿cierto que no? Uno adora a quien realmente conoce. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la samaritana? Cuando se encuentra Jesús con la samaritana en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, Jesús le dice a la samaritana, vea, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Será que hoy el Señor se nos presenta y nos dice, ustedes están adorando lo que no conocen? Nosotros realmente conocemos al Dios de la Biblia y es algo que me ha venido el Señor hablando hace tiempo. Realmente sí conocemos al Dios de la Biblia porque nos metemos en cada cuento que yo digo, Señor,
Si de verdad te conociéramos, nosotros no estaríamos de un enredo al otro. No estaríamos de un golpe al otro golpe. Cuando nosotros no conocemos al Dios que adoramos, entramos en religiosidad. Y es allí donde empezamos a depender de nuestros sentidos para poder decir que estamos cerca de Dios. Hablaba con alguien que me decía, pastor, a mí lo que más duro me ha dado esta iglesia es que yo venía acostumbrada del otro lugar a que siempre, cada 8 días, me imponían las manos. A que siempre me hablaban y me decían, es que el Señor te mandó a decir esto, el Señor te mandó a decir aquello. Y en esta iglesia yo he aprendido, aunque me ha costado, que yo tengo que depender de Dios, que yo no puedo ir a buscar al hombre, que yo no puedo depender cada 8 días de una emoción, de que si la canción me emocionó o no, de que si sentí las cosquillitas, de que si sentí esa fuerza, esa pasión, entonces el Señor estuvo conmigo y si no, no. ¿Qué nos trae, qué nos mueve a reunirnos a nosotros en este lugar? Cuando uno adora a alguien, uno todo el tiempo quiere estar con esa persona. Y la hermana Berta lo decía al iniciar ahorita el servicio. Y ella decía que a veces venimos con religiosidad. Venimos por cumplir. Porque si la iglesia hoy, no hablo del Rey Jesús, la iglesia a nivel mundial o a nivel Colombia o a nivel Medellín, no sé, si la iglesia estuviera adorando al Dios de la Biblia, querría ir todos los días a juntarse con aquellos que adoran al Dios de la Biblia. Querría reunirse, no decir, ay, hoy es miércoles, no, qué pereza, yo voy el domingo. Pues una vez a la semana es suficiente. Y miren que sutilmente nos damos cuenta que estamos fusionados entre el servicio al Señor y la misa a la que íbamos. Y estamos así, tan mezclados en nuestras ideas y en nuestros conceptos que no nos hemos dado cuenta que estamos viniendo aquí como si fuéramos a misa. Con religiosidad. Los cristianos no debemos tener la religiosidad como punto de partida para tener una relación con Dios. Nosotros no podemos depender de un ritual. Y aunque el servicio tiene un orden, que a veces el Señor lo cambia, no lo hace muy a menudo, pero el Señor a veces lo cambia, nosotros no podemos permitir que la alabanza, que el orar por los diezmos, que el dar los anuncios y que el recibir la palabra se nos convierta en algo que es un ritual. No podemos permitir eso. No podemos permitir que el modernismo nos abrace y nos fusione. Compartía con una pastora que tiene una de las iglesias que llaman ellos una iglesia moderna, y yo la escuchaba, pero yo me cuestionaba muchas cosas porque yo decía, no importa que estemos en tierra caliente. Para mí, personalmente, no cabe que una mujer que diga que ama a Dios salga mostrando sus nalgas por ahí. Que se ponga chorcitos, falditas, escotes. Para mí eso no cabe, el yo decir que adoro al Dios de la Biblia, pero que yo me he visto de cualquier manera, levantando un altar a este Dios que vimos, al Dios de las tiendas de las hijas, a Sucot Benot. Y yo soy muy mirona. Y yo le digo, Señor, perdóname, a veces parezco un búho, analizo mucho. Piercing, tatuajes, minifalda. Y sí, mi iglesia es moderna, nos reunimos en un café, hacemos X, Y cosas. Y yo decía, ¿en qué momento nos está atropellando a nosotros el modernismo? ¿Y en qué momento nosotros hemos dejado fusionar el mundo con la iglesia? No, que no nos digan anticuados, porque si nos dicen anticuados, entonces es que la palabra de Dios está anticuada y Señor, tú te equivocaste y te quedaste en la antigüedad. Porque es que ahora nos tenemos que modernizar para atraer gente.
Tenemos que jalar gente a la iglesia, tenemos que jalar jóvenes a la iglesia, como sea, pero vea, yo estoy cansada de ver jóvenes dentro de las iglesias que se hacen tatuajes y que sirven en el altar y que creen que está bien. Y que le salen a uno con el cuento es que ¿dónde dice en la Biblia que uno no puede hacer un tatuaje? Y Sara me decía, mami, la Biblia dice que uno no se puede hacer piercing, ¿por qué? Miren lo que ellos van recibiendo del mundo exterior. Entonces, así como ellos pequeños lo van recibiendo, la iglesia lo va recibiendo y va diciendo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no podemos? ¿Y por qué no nos podemos modernizar? ¿Y por qué no podemos atraer con X o con Y cosas? Interiormente, por allá en lo profundo de nuestro corazón, vamos dándole cabida y cabida al mundo. Y no es culpa del pastor, no es culpa del predicador, no es culpa del sacerdote que no enseña, no. El sacerdote enseña, la gente toma decisiones. El sacerdote enseña, pero el sacerdote no obliga a que la gente cambie. El Señor dice, no me gusta la prostitución, no me gusta el adulterio, no me gusta la fornicación, usted decide si lo hace o no. En el libre albedrío está el que usted se quiera ir para el cielo o para el infierno. Y a veces podemos estar con pata y media dentro del infierno pensando que vamos para el cielo. Tenemos que salir de esta fusión, mis hermanos, donde creemos que los rituales que traemos de atrás nos sirven para vivir el cristianismo. Y no sirven, no nos sirven en el cristianismo. El cristianismo es de cambios radicales en nuestra vida. Y lo vemos en Pablo. Pablo tuvo cambios radicales en su vida. Tan radicales que le costó, porque la gente decía, no, es que este era el que mataba a los cristianos, la gente le huía, la gente le corría. Pablo pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. Pedro pasó de mochar orejas a ser instrumento de Dios para sanar los cojos, para sanar los enfermos. Pedro pasó de estar escondido porque le daba miedo, le daba pena hablar, le daba miedo hablar, a pararse al frente de una multitud de personas, ser instrumento del Señor para que se convirtieran 5,000 hombres, 3,000 hombres. Y porque la iglesia hoy quiere sentarse y seguir siendo igual y creer que va para el cielo y creer que estamos bien. Y este no es tiempo de creer que estamos bien, este es tiempo de analizarnos y de entender realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no nos acercamos a Dios, fue Dios quien se acercó a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él, Él fue el que nos escogió. Él es el que revela su carácter y su corazón a nuestra vida. Y así nos da un sentido y una razón para que podamos hacer su voluntad. Y cuando Él nos permite conocerle y entenderle, entonces se produce en nuestra vida una adoración y una expresión de alabanza al Señor. Si alguna vez se ha parado, como le he dicho yo, a analizar lo que canta, qué está cantando. Yo publicaba en el Facebook un póster que me tocó mucho porque dice, hay de aquellos cantantes cristianos que no leen la Biblia, pero que cantan canciones muy lindas. Y yo decía, ay Señor, habla que tu sierva escucha. ¿Qué cantamos nosotros para el Señor? Los himnos, no, qué pereza. Las letras de las canciones que cantamos al Señor tienen que hablar del Señor. Y yo le he dicho a mi esposo, si el servicio es para el Señor, la canción tiene que ser para el Señor. Y hay gente que dice, no, es que esa canción no me emociona. No, es que usted no tiene que emocionar con la canción. La canción es para adorar y para exaltar el nombre de aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató, de aquel que nos puso en la tierra que Israel despreció, de aquel que hizo que los leones cerraran la boca para que no nos siguieran mordiendo, de aquel que quiere que ya no estemos más fusionados, que ya derribemos todos los altares en nuestro corazón y que nos volvamos serios.
Este es tiempo de que nosotros nos volvamos serios, mis hermanos. De que tomemos el Evangelio muy en serio, de que no lo tomemos como una religión, de que no lo tomemos como un juego. De que no, yo después me arrepiento, yo después cambio, ¿no? Y que si no hay un después, ¿qué? Si no hay un después, ¿qué? Uno se acuesta hoy y no sabe si mañana se va a levantar. Así que el momento de romper esa fusión es ya, no es después. Amén. Bueno, vamos a orar, que el Señor nos ayude a darnos cuenta realmente que tenemos fusionado en nuestro corazón. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, dices tú, Señor, que es como espada de doble filo que penetra lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, que tiene que cambiar, que tiene que romper. Que si ella, Señor, no es nuestro espejo, que si ella, Señor, no es la que destroza el mundo que tenemos en nuestro interior, entonces es porque no la hemos leído. Entonces es porque no hemos dejado que tu Santo Espíritu produzca su obra en nosotros. Y hoy te rogamos, papá, a través de tu palabra, que nos ayudes a ver, que nos ayudes a entender esos altares que hemos levantado, que tal vez ni los hemos visto como altares, pero que están allí. Señor, que en la intimidad cada uno, en nuestro hogar, en nuestra relación, en nuestro tiempo contigo, podamos dejar que tú nos muestres uno por uno cada altar que hay en nuestra vida, para poder derribarlo y tomar la decisión de adorarte solo a ti, de amarte solo a ti, de servirte solo a ti, de agradarte solo a ti, Señor. Porque tú eres el Dios que nos llamó, tú eres el Dios que nos amó, tú eres el Dios que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y este no es tiempo, Señor, de seguir esperando, de seguir jugando, de seguir viviendo un cristianismo libre, Señor, ni un cristianismo liviano. Tu palabra no se cambia, tu palabra no se transforma porque tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Así, Señor, que enséñanos, ayúdanos y perdónanos, porque en nuestros afanes no nos sentamos a escudriñar realmente cómo está nuestra vida y nuestro corazón. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te rogamos, háblanos, Señor, continúa hablándonos, continúa puliéndonos, continúa sacando de nuestro interior todo aquello que no te agrada. Tráelo, Señor, a la luz para que la luz de tu palabra, de tu Santo Espíritu, pueda consumirlo y destruirlo. Y danos a nosotros la fuerza y la convicción para renunciar a todas aquellas cosas que no te agradan y para cambiar de nuestra manera de vivir todo lo que nos aleja de ti. A ti damos la gloria y a ti damos la honra, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.